Saludos amigos de su programa Así Vamos. Bienvenido en esta nueva entrega del programa Así Vamos. Hoy tenemos una entrevista interesante con Manolo Pichardo de la Dirección Central de la Fuerza del Pueblo, con unos temas importantes que están en el debate ahora, que es el caso que tenemos ahí en el Golfo Pérsico, la guerra que se habla de Estados Unidos, Israel contra Irán, pero que involucra a otros países del área. Ese es un tema que debemos darle mucho seguimiento y con Manolo Pichardo hoy vamos a votar esa jornada interesante. Y después vamos a temas locales, Víctor, que en este programa de hoy yo creo que es oportuno la presencia de Manolo Pichardo aquí porque Manolo estuvo en una ocasión en el programa y hablamos de ese tema, de los riesgos que era esa confrontación con Irán, lo que podía traer. Y hoy ya la tenemos, la realidad, la confrontación. Así que, Manolo, te damos la bienvenida a esta entrevista. Muchas gracias por la invitación. A la orden aquí. Bueno, yo creo que se cae de la mata, ¿verdad, Víctor? Pero de una vez. Esta situación, que la gran pregunta que se hace todo el mundo es ¿quién es en esta guerra que hay ahora? ¿Cuál fue las motivaciones? ¿Qué hay detrás en el punto de vista político, geopolítico, económico? ¿Cómo tú analizarías este conflicto que tenemos ahora en todo esto, lo que llaman ahí el Golfo Pérsico, toda esta área importante desde el punto de vista que se habla del petróleo, se habla del gas natural, se habla de la economía? ¿Cómo tú analizas esto? ¿Cómo llegamos ahí? ¿Cómo llegamos a ese momento? Mira, hay varias lecturas del conflicto en Medio Oriente, la guerra que se está librando ahora en Irán. Pero yo lo veo en el marco de la reconfiguración geopolítica que hay a nivel mundial. Fuerzas que están emergiendo, expresadas en los BRICS, liderados por China, y fuerzas occidentales que están en decadencia, liderados por los Estados Unidos. Y yo creo que el componente fundamental, según alguna mirada del conflicto, es el dólar, como fuerza hegemónica, como soporte más bien de la economía estadounidense. Ustedes saben que tras la Segunda Guerra Mundial surge Estados Unidos como primera potencia, claro, desplazando a Inglaterra e imponen el dólar como moneda de intercambio y de reservas en el mundo. En ese momento se fijó el precio de la onza de oro en $35, ¿verdad? Bueno, en ese momento entonces el dólar tenía un respaldo, que era el oro. Bueno, y todo el mundo confió en eso. Confiaba en la reserva que tenían en sus bancos, en sus bóvedas, Estados Unidos, para respaldar la cantidad de dinero que se emitía. Eso ocurrió así durante un tiempo, hasta la guerra de Vietnam, cuando los Estados Unidos, para financiar, empezó a emitir dinero inorgánico, o sea, dinero sin respaldo en oro. Bueno, muchos países se dieron cuenta, entre ellos Francia, que el dinero que estaban recibiendo no tenía respaldo en oro. Entonces salieron a buscar su oro en masa, muchos países. Y ahí empezó una crisis. Por esa razón, el presidente Nixon decidió romper con el oro, con esa moneda, con respaldo en oro, y se genera el oro, diríamos, el dinero fiduciario, ¿no? Okay. Pero si tú tienes un dinero fiduciario, nadie está obligado a usarlo. ¿Qué hizo para obligar a la gente a que lo usara como moneda de intercambio de reserva? Obligó a Arabia Saudita, el mayor productor de petróleo de entonces, a que todas sus transacciones debían ser en dólares. Ahí nace el petrodólar. El petrodólar es famoso, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿qué ocurre? Esa crisis terminó, la crisis del dólar, a partir de esa decisión. Pero empezamos a vivir una crisis del dólar recientemente. Perfecto. A partir de la pandemia, Estados Unidos vuelve a emitir mucho dinero para conjurar la situación de crisis que provocó la pandemia. El mundo se llenó de dinero, un proceso inflacionario, por lo tanto, inundó a todas las economías del globo. Y en paralelo se fueron dando episodios como la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania para mí ha jugado un punto fundamental en el tema de la desconfianza del dólar. Cuando Occidente, me refiero a Estados Unidos y Europa, deciden congelar
300 mil millones de dólares a Rusia. Mucha gente dijo, bueno. Que estaban en banco. En banco estadounidense, en el sistema SWIFT. Sí. Entonces, mucha gente, incluso aliados, dijo, bueno, pero si empezamos a politizar el sistema financiero internacional, mañana, si yo tengo una diferencia, me lo van a hacer a mí también. con cualquiera de ellos, prendió las alertas. me van a quitar. Entonces, la gente empezó a refugiarse en oro, empezó a refugiarse en otras monedas que no son tan tan populares, ¿verdad? Pero sanas, sí. Monedas de economía sana, como el franco suizo. Sí, sí. Y el dólar empezó a perder fuerza, a perder poder. Y hasta ahora el dólar se ha ido devaluando. De hecho, yo he dicho recientemente, algunos economistas me refutarán, que la caída del peso dominicano respecto al dólar sea debido a que el dólar se está debilitando. Es correcto. Porque si el dólar no se debilita como se ha debilitado hasta ahora, nosotros tuviéramos un peso a 70 por 1. Exactamente. Entonces, que el beneficio de ese cambio ha sido por un problema geopolítico. Exacto. O sea, más que interno, económico, de manejo sano. Más que interno. Entonces, ocurre que ahora hay esa desconfianza frente al dólar. Y se han creado alternativas al sistema SWIFT. Sí. Por la desconfianza. Todo eso que tú lo estás describiendo es antes de la guerra que se antes de la guerra. Es el panorama anterior. Pues voy a la guerra. Exacto, ¿por qué la guerra? Entonces, ¿qué ocurre? China responde al sistema SWIFT creando el sistema SIPS. Uno paralelo. Sí, paralelo al sistema SWIFT, que es una red de bancos que hacen transacciones internacionales. O sea, los bancos dan órdenes, transfiéremele $5 a transfiéreme 10 al otro. Un sistema o recíbeme esto. De órdenes, ¿verdad?, que dan los bancos. Bien, pero ¿qué ocurre? Ante la desconfianza y todo, bueno, entra el pánico. Y China y otros países empiezan inmediatamente a negociar en sus propias monedas. ¿De acuerdo? Sí. El yuan. Sí. Venezuela, ese es un punto importante, vital. empieza a intercambiar con otras monedas que no es el dólar, vendiendo petróleo y todas sus negociaciones en otras monedas, ¿no? Como el yuan, por ejemplo. Sí. Pero Irán, que es uno de los, creo que es el tercer productor de petróleo del Golfo, también empieza a negociar con China, que es uno de los principales compradores de petróleo a Irán. Yo creo que el 50% del petróleo que necesita China se lo compra a Irán. Todos esos intercambios son en las monedas propias, son con el dominio del yuan, ¿verdad? Del yuan chino. Es un mercado al margen del dólar que está funcionando. Claro, al margen del dólar. Claro. Pero hice mención del sistema SIPS. Sí, claro. Del SIPS, el alternativo. Fíjense la ventaja del sistema SIPS. Cuando tú haces una solicitud de transferencia en el sistema SWIFT, dura 2 o 3 días, ¿verdad? Y ellos cobran, me parece, que un 4% por esa transacción. Sí. El sistema SIPS. Los chinos. El sistema SIPS. La orden de transferencia dura 3 segundos. Sí. En línea. 3 segundos. Sí, sí. Y la penalidad es 0.12% de la transacción. Sí. ¿Te das cuenta? O sea, no son los más eficientes, sino más baratos. No, y además es 99.9 más seguro y menos vulnerable que el sistema SWIFT. Ahí es que está. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate tú cuál es el panorama que se está viviendo. Ante eso, bien. Es una guerra económica. Claro. Okay. Ante eso, ¿qué ocurre? Bueno, la estrategia, según una mirada del conflicto, es, en primer lugar, Venezuela. En principio, un cambio de gobierno. No se pudo por razones que todavía hoy no conocemos. Y no sabemos por qué. Hay puntos muy oscuros en todo lo que ocurrió ahí. Secuestran al presidente Maduro, se da una situación, se queda Delcy, que es la vicepresidenta. Hay situaciones todavía que uno no puede entender. Sigue el chavismo dominando. Bien, no lo entendemos. Pero ¿por qué ocurre? Bueno, porque estamos hablando de un país que tiene la mayor reserva de petróleo del mundo, aunque es un petróleo muy pesado y por lo tanto es muy costoso procesar. Hay que trabajarlo. Entonces, déjame cerrarle el grifo y aquí quiero decir algo que es el centro de este análisis. El objetivo de todo esto no es Irán, es China. Sí, claro. Bueno. Entonces, ese es el punto principal. Hacia ahí que va el tema. Le cierro la puerta a China
O sea, primero controlo, no le cierro la puerta, no. Controlo Venezuela, Sí. ¿verdad? Controlo el petróleo venezolano. Sí. Entonces me voy a Irán. Cambio el gobierno iraní, ¿verdad? Que es parte de los BRICS. Es parte de los BRICS y por lo tanto parte de la iniciativa La Franja y la Ruta, que algunos le llaman la nueva ruta de la seda, que es un corredor económico en donde hay un banco de inversión, donde hay inversiones en infraestructura, es de todo. Incluso eso de la Franja y la Ruta ha transformado en términos de infraestructura a muchos países de África. Completos. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, bueno, aquí hay un problema. Occidente está perdiendo mercados. Y Estados Unidos, que es el líder de Occidente, está perdiendo mercados. Sí. La economía estadounidense se ha convertido en una economía de servicios. En Estados Unidos prácticamente no se produce nada. Entonces hay un círculo vicioso que consiste en lo siguiente. Yo compro todo, se lo compro a China, pero como yo no genero dinero suficiente, porque yo no produzco, y como yo no produzco, no genero dinero. Yo imprimo dinero para mantener a flote mi economía y vendo servicios tecnológicos. Esa es básicamente la economía estadounidense. Pero oigan, ¿cuál es el círculo vicioso? Yo le cojo prestado a China, ¿verdad? Sí. Era el mayor tenedor de bonos del Tesoro de los Estados Unidos, hasta que ellos están saliendo de ese dinero por la desconfianza. Ahora lo es Japón. Yo le cojo dinero prestado a China para yo comprarle a China. ¿Ustedes se dan cuenta? Sí. O sea, ¿cuál es la trampa? Bueno, todo esto hay que romperlo. Entonces, la forma de romperlo es esta, según algunos análisis que se hacen. Llego a Irán, rompo con este sistema comercial, de comercio que hay entre los BRICS, de comercializar en sus propias monedas, y restablezco el sistema de petrodólar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Esa movida, ¿eh? ¿Qué ocurre? Pero qué precio. Porque oigan, ¿qué es lo que pasa? Que hay un riesgo muy grande aquí. Si finalmente los BRICS decidieran de manera definitiva, con movidas como las que se están haciendo para salir del dólar, de los bonos del tesoro y todo ello, hacerlo de repente, obviamente que eso tiene un impacto en la economía global, pero el impacto en Estados Unidos será demoledor. Si lo hacen de golpe, claro. Porque ¿cómo perdió su hegemonía y cómo cayó el imperio británico? Fue precisamente por eso. Porque Estados Unidos amenazó a Inglaterra en un momento con una llamadita. Le dice, si tú, me parece que fue con, ¿cómo se llama? Lo olvido. Pero bueno, el episodio es el siguiente. Lo importante del episodio es que Estados Unidos amenazó a Inglaterra con que si no accedía a un tema en África, me parece que en Egipto, no lo recuerdo bien ahora, mi memoria me está fallando, ellos iban a salir de todo el dinero, de toda la libra esterlina que tuvieran. Hasta ahí llegó el imperio británico. Claro. No fue una guerra, porque los imperios no caen básicamente por guerra, caen por situaciones de esta naturaleza que por lo general empiezan a gestarse internamente. Porque siempre he dicho, el problema estadounidense inició cuando el presidente Ronald Reagan decidió cambiar la matriz productiva estadounidense, deslocalizar la industria, ¿verdad? Para que las fábricas y todo se mudaran de país con la idea de maximizar las ganancias. Eso fue un terrible error de cálculo que fortaleció, industrializó con capital estadounidense a otros países como China y otros países también de Asia, incluso hasta el propio México, en detrimento de la economía estadounidense, que no es una economía que se basa en la producción de bienes reales, sino un sistema especulativo, financiero y de venta de tecnología. Sí. Y que debo decir, para terminar y concluir, de venta de tecnología, porque en su momento Estados Unidos era líder en temas tecnológicos, pero a decir, y esto lo menciono porque esto le da mucho peso a esa tesis, a decir del CEO de Nvidia, China lidera
en todos los indicadores tecnológicos a Estados Unidos ya. Sí, claro, claro que sí. Mira una cosa, Manolo. En ese resumen que tú has hecho, ese enfoque, entonces estamos hablando de que lo que está pasando ahora en el Golfo Pérsico con esta guerra contra Irán, en el fondo la guerra es contra China. Sí, claro. ¿Es Sí, verdad? claro, porque Irán no es una amenaza ¿Verdad? para Irán no es una amenaza para Estados Unidos. Ni siquiera que alguna gente habla de Rusia. Sí. Rusia es una potencia mediana y Rusia está al nivel de la discusión de China y Estados Unidos no por su economía, que es una economía parecida Sino por su ejército. a la de México. Es por que es la primera potencia nuclear del mundo. Ahora sí. Claro, esa es la parte. Ese es el punto. Sí. Entonces, Ahora, ¿cómo? o sea, escúchame, Víctor, Sí. porque esto es importante para quien nos está oyendo y viéndonos en este programa. Fíjate cómo nosotros estamos cayendo bien claro que este no es un problema de Estados Unidos e Israel contra Irán, sino aquí estamos viendo una confrontación de las grandes potencias. Es un tema geopolítico. Exactamente. Porque que el origen de todo esto, a mi juicio y a juicio de algunos analistas, el origen de todo esto es la lucha por la hegemonía. Exactamente. Es simple y ha ocurrido siempre así, históricamente. Siempre lo he dicho y lo repito, para que la gente fije el concepto. Sí. Es que cuando una potencia va en decadencia, recurre a la violencia para preservarlo. Pero como dice Paul Kennedy, siempre lo cito, en el libro Auge y Caída de las Grandes Naciones, para preservar la hegemonía hay agresiones de carácter militar. Pero el problema es que las agresiones de carácter militar requiere de inversión económica. Claro. Y entonces, ¿qué ocurre? El debilitamiento de una potencia se da por la vía económica. Entonces, cuando tú recurres al recurso militar, tú tienes que buscar dinero, tienes que buscar recursos, te endeudas. Y entonces eso acelera el declive económico y como consecuencia del declive económico, el declive en términos de influencia y de poder a nivel global. Otra cosa. Hace unos días vi una declaración suya en la prensa respecto a que República Dominicana podría sufrir un shock petrolero. Cuando usted dio esa declaración, todo el mundo sabe que un shock, una embolia, un problema petrolero. Pero ¿no cree usted que si entonces el dólar el peso dominicano se ha ido fortaleciendo? Y Más bien se ha ido debilitando el dólar. Vamos, Para decirlo, Para decirlo entenderlo como bien, es. ¿verdad? vamos a decir que el vaso medio vacío, entonces, ¿verdad? ¿No cree usted entonces que eso también se podría compensar en la factura petrolera? Porque si es cierto, el petróleo ha ido subiendo, creo que ya subió 4 o 5 dólares el barril en apenas 5 días, una semana. ¿No cree usted entonces que ese fortalecimiento, entre comillas, del peso y debilitamiento del dólar no compensaría ese shock petrolero cuando vayamos a pagarlo? Porque vamos a tener que buscar menos dólares en función de la cantidad de pesos que nosotros va a ser más fuerte. Lo que pasa es que tampoco creo que la desvalorización del dólar vaya al ritmo de la crisis que se pudiera presentar. Ok. Porque O sea, que podrían soltarse los caballos, óyame bien, salir corriendo el petróleo. algunos analistas económicos de mucho prestigio dicen que dependiendo de la escalada, el dólar pudiera colocarse entre 200 hasta 300 el barril. El petróleo. El pues petróleo, eso sí. de facto Perdón, quebraría el barril del petróleo. muchos países. Estamos hablando de economistas de mucho prestigio, Sí. ¿verdad? Dependiendo de la escalada. Eh. Hay, por suerte, la mañana de hoy he visto una información en los medios de comunicación, que quiero referirme a los medios de comunicación también, Sí. diciendo de que Irán ha dicho que no ha cerrado el estrecho de Hormuz. Sí. Eso es un alivio para los mercados, pero esto puede también ser coyuntural, porque esto es muy dinámico y mientras ocurre una cosa ahora, mañana ocurre otra. Por ejemplo, en principio Alemania, Francia e Inglaterra hablaron de entrar en la guerra, ¿verdad? Amenazaron con entrar en la guerra. Claro. Pero ahora veo como que hay una especie de recule, o sea, están reculando. Ahora veo a Merz, el canciller alemán,
como echando para atrás y dando declaraciones diferentes. Así ocurrió también con el canciller canadiense, que en principio apoyó la intervención o el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, pero ya hoy está condenando los ataques. Entonces, esto es muy dinámico y los países tienen una postura hoy y otra mañana. Entonces, hay que seguir el curso de los acontecimientos en el día a día y ver hasta dónde esto escala. Y para uno tener un análisis, diríamos, cerca de lo que ocurre, uno tiene que tener cuidado con las fuentes. Porque sí, porque esto es una guerra de propaganda. Los medios de aquí parece que otra cosa que está ocurriendo y no lo que está ocurriendo. Yo me pongo a ver los periódicos de aquí. A mí me da mucha pena porque la gente lee y cree que todo lo que dice un medio es verdad. Y los medios a veces o mienten o no te dicen toda la verdad. Porque, por ejemplo, yo veo en los medios de aquí donde dice Estados Unidos bombardea a Irak, lluvia de misiles contra Irán, lluvia de misiles contra el Líbano. Pero ¿y la otra parte? Sí. O sea, la otra parte es lo más pesado. ¿Por qué? A ver, en la guerra se han derribado 3 aviones F-15 estadounidenses. Que lo negaban en principio. El Pentágono dice que fue fuego amigo. Pero es fuego amigo y entonces dice que solo murieron 6 personas. O sea, los Estados Unidos han muerto 6 personas en una guerra bestial. ¿Verdad? Han muerto 6. Con bombas que son de aniquilación masiva. Pero esos 6 murieron por fuego de ellos mismos, por un error. Cruzado. No fue que los otros fueron capaces de matarle los soldados de ellos. Entonces, todo esto como una manipulación, una mentira. Vi militares, aviadores militares, análisis de aviadores militares estadounidenses, europeos, que dijeron que eso fue una payasada. Es imposible. Bueno, puede ser un error un avión. Pero 3 no es posible. No. Se habla de un cuarto F-15 también derribado. Pero además, tampoco se cuenta que todas las bases militares del Golfo Pérsico han sido atacadas. Y que prácticamente Estados Unidos ha quedado ciego en la región porque todos los radares, prácticamente todos, han sido atacados y destruidos. Sí. Incluso había un radar que quedaba, pero tú no vas a leer eso en ninguno de los medios de comunicación local, jamás. No lo dicen. Entonces, si tú no sabes eso, tú no puedes hacer un análisis confiable. ¿Tú me entiendes? Porque eso está sesgado. Sí. Por eso hay que buscar medios alternativos. Porque en la guerra hay mucho de propaganda, de un lado y del otro. Eso es verdad, porque está bien. Tú lees Hispan TV, que es una agencia iraní. Pero tú lees Hispan TV, pero Hispan TV pudiera tener su propaganda. También, claro. O sea, como lo tiene CNN, que para mí, y lo digo con toda responsabilidad, no es un medio informativo, es un medio propagandístico. Total. Entonces, hay otros que no lo son tanto. De la guerra psicológica. Pero no me refiero en este contexto de guerra. No en este contexto. General. Sí, o sea, eso es un medio de propaganda. CNN. Entonces, cuando tú ves CNN, uno te tiene que ver. Sí. Tú tienes que tomar con pinza que es verdad, que es mentira. Tú tienes que entonces verificar con otra fuente las cosas, porque tú no sabes si es verdad o es mentira, si es propaganda. Entonces, estamos en un mundo donde la verdad depende de ¿tú entiendes? De quien la diga. Sí. Y uno tiene que tomar con cautela las informaciones que se están produciendo de un bando y de otro. Sí. Han muerto muchos iraníes, de hecho, y los medios de información de nuestra región no lo dicen. Israel bombardeó una escuela donde murieron 168 niñas. Sí. Wow. Pero ningún medio lo dice. Si hubiese sido al revés, que es Irán que bombardea una escuela en Oriente Medio, en cualquier lugar. Los apellidos de la gente. No, eso fuera primeras planas diarias, porque lo hacen hasta refritos. Lo dicen hoy, lo vuelven y lo dicen mañana, y lo repiten y le inventan una historia y la para mantenerla en el debate público semanas. Entonces, pero aquello no se sabe nada, nadie lo sabe. Aquí nadie sabe que una bomba de Israel cayó no solo una, cayó en una escuela donde murieron 168 niñas. Sí. Pero tampoco se sabe en Occidente
que además se lanzó una bomba en un club deportivo donde habían mujeres jugando baloncesto. No lo sabemos. Solo sabemos de las bombas que están cayendo en Irán y solo sabemos del asesinato de Ali Khamenei, del Ayatollah, y de sus familiares, pero tampoco sabemos en las circunstancias en que murió, nos enteramos por otra vía. El tema es, según dicen algunos analistas, que él se negó a abandonar su casa y su oficina de trabajo. Dicen que fue un martirologio expreso. Claro, eso fue, dicen algunos, premeditado por la cultura chiita. Sí. O sea, el martirio para la cultura chiita es una forma de combate. Una filosofía. Una forma de combate. Sí. Bueno, Manolo, vamos a hacer la pausa ahora, pero a mí me gustaría que cuando retornemos, a ver qué tú opinas de el comunicado que emitió la Cancillería con relación a eso, que yo vi un titular que me llamó la atención, que la Cancillería Dominicana condenó a Irán por los bombardeos. Yo me sorprendí cuando yo vi esas declaraciones. Yo digo, pero ven acá. O sea, que Irán fue que bombardeó a Israel y Estados Unidos. Me sorprendí. Yo quiero ver cómo tú valoras eso. Y vamos a entrar entonces en el impacto de esta situación en la República Dominicana. Después de la pausa. Pausamos.